Muy buenas tardes, mi nombre es Jenny de Luca. En esta oportunidad voy a hacer una breve exposición con el tema de la teoría general de los contratos. Es importante destacar que este es un tema bastante amplio y diverso. Voy a destacar una vez más 5 aspectos como es la definición, la clasificación, los elementos, sus efectos y la terminación del contrato. Entonces, dando entrada directamente al tema, vamos a definir lo que es contrato, tal cual como nos lo establece nuestro Código Civil en el artículo 1133, que dice que los contratos es una convención entre dos o más personas para constituir, arreglar, tramitar, modificar, extinguir algún vínculo jurídico. Las características que pueda tener el contrato, bueno, tal cual como lo acabo de explicar, en primer lugar, el contrato es una convención y ya expliqué por qué es una convención. En segundo lugar, el contrato regula las relaciones de carácter patrimonial. ¿A qué me quiero referir con esto? Bueno, sirve para que las personas reglamenten sus relaciones económicas y pecuniarias, ¿ok? El contrato produce efectos obligatorios para las partes y el contrato es una fuente de obligación. Ahora nos vamos a la clasificación del contrato. La clasificación del contrato, como lo establece nuestro Código Civil, es unilateral o bilateral. ¿A qué me refiero con unilateral? Sencillo, ¿verdad? Que una de las partes es la que cumple con los acuerdos del contrato, ¿verdad? En este caso se puede hacer la donación y poder hacer el depósito. Tenemos el bilateral, que no es más que recíprocamente quienes están involucrados en el contrato debe cumplir pues, con los acuerdos, en este caso la venta o el arrendamiento. Tenemos también según el fin que se persigue, pudiera ser oneroso o a título gratuito. Oneroso quiere decir que procura, o sea, cada una de las partes procura una venta mediante una contraprestación o un equivalente. Cuando hablamos de a título gratuito es que una de las partes es quien se beneficia y la otra no, pero con consentimiento. Es decir, estoy de acuerdo de que eso sea así, pero lo establezco en un contrato. También lo podemos hablar cuando las prestaciones dependan de un hecho casual o no, es de manera aleatoria o conmutativa. Cuando hablamos de manera aleatoria, no es más que ambos contratantes se pudieran visualizar su ventaja dependiendo de un hecho casual. Lo podemos ver en los seguros, en las apuestas, ¿verdad? En los juegos. Cuando hablamos de conmutativo, no, conmutativo es todo lo contrario. Previamente yo convengo con la otra parte qué es lo que yo quiero, la otra parte manifestará sus otros acuerdos, lo aceptamos ambos y se celebra el contrato. Entonces, en el momento de la celebración del contrato, no dependemos de un hecho fortuito, sino que previamente ya lo hemos establecido, ¿verdad? En ejemplo, podemos ver las rentas y los arrendamientos. También lo podemos ver según la duración. Puede ser de manera instantánea o a un tiempo sucesivo. Pues, ¿a qué me refiero? Pudiera darse un contrato que inmediatamente se cumpla lo que se estableció, es instantáneo, se cumplió de forma inmediata. ¿Ok? Ahí se extinguiría la obligación, pero cuando hablamos de cumplimiento sucesivo, quiere decir que hay un tiempo, un lapso previamente establecido donde, por ejemplo, lo vemos en los arrendamientos, yo arrendo por 6 meses, por 2 años, por 1 año, todo va a depender. Una vez que transcurra ese lapso, entonces es donde se extingue la obligación una vez que se conviene, a menos que se vaya a renovar. Según la norma legal que lo puede regular, pueden ser los típicos, porque está establecido en nuestras leyes, y porque existen los acuerdos, entonces la gente de acuerdo a sus necesidades lo lleva a cabo. Pero también se ven los atípicos, ¿verdad? Que son aquellos donde es resultado de la autonomía, de la voluntad, que no está establecido en ninguna parte, que no hay ningún basamento legal. También tenemos según la legislación aplicable, son los internos establecidos en nuestro país, en distintas partes de nuestro país, pero también pudieran darse contratos a nivel internacional, ¿ok? Según el derecho que lo aplica, bueno, según el derecho que lo aplica lo podemos ver como el derecho privado, civiles, mercantiles, públicos y administrativos. Bien, finalizada la especificación de los contratos, ahora vamos a los elementos del contrato. En esta oportunidad vamos a hablar de los elementos de existencia. Para que exista un contrato tiene que haber un elemento de existencia, tal cual como lo establece nuestro Código Civil en el artículo 1141, que dice que tiene que ser o consentimiento de las partes o el objeto que se contrata o por causa lícita. Cuando hablamos del consentimiento de las partes, tal cual como su nombre es la aceptación, el acuerdo, el que yo estoy de acuerdo, la manifestación de ese consentimiento de manera interna que lo expreso por medio de ese documento, y eso genera
efectos de derecho, ¿verdad? Pero tiene unos vicios, como son lo que son el error, la violencia y la intimidación o dolo. Entonces, cuando hablamos de error, ¿a qué nos referimos de error? Bueno, puede ser por la naturaleza del contrato, por las cualidades específicas de la cosa, por la identidad del objeto, y que también hay que destacar que haya sido de buena fe. Cuando hablamos de violencia es que hay una de las partes se ve coaccionado, ¿verdad?, de forma violenta para que cumpla lo previamente convenido. Eso tiene efectos de vicio, o sea, genera vicios en lo que se refiere al consentimiento, por ende pudiera verse nulo, ¿ok? Y finalmente lo que es la intimidación o dolo, que una de las partes pudiera hacer un contrato donde pudiera perjudicar al otro o a tercero de manera consciente, ¿ok? Cuando hablamos del objeto, la ley o la norma nos indica que son las cosas que no están fuera del comercio humano. Eso puede estar en un contrato, ¿verdad? Aún siendo futura, pues, ¿ok? Puede ser igualmente objeto de contrato todo servicio que no sea contrario a las leyes y nuestras costumbres. Eso es lo que la norma nos establece como cosa que pueda ser materia de contrato, ¿ok? Que no es de cuestiones imaginarias, no, tiene que ser real, ¿verdad? Como le estoy bien indicando, que no esté fuera de la casa del comercio humano, ¿verdad? Y también los servicios se ven aquí, ¿verdad? Pero como bien lo establece, dentro de lo que son los basamentos legales y la buena costumbre. Tenemos también la causa lícita. La causa lícita no es más el motivo que nos genera o que genera el llevar a cabo un contrato, ¿ok? La causa tiene que existir, ¿verdad? Y que sea verdadera y lícita. Tal como lo establece nuestro artículo 1157, dice que la obligación sin causa o fundada con una causa falsa o ilícita no tiene ningún efecto. ¿Okay? Entonces, como todo contrato tiene que tener una causa, el por qué se lleva a cabo, para qué se lleva a cabo. ¿Okay? Entonces, ahora vamos para los elementos esenciales de validez. Muy bien, hablamos de los de existencia, hablamos de lo de validez. Para que sea válido el contrato, tiene que ser llevado entre personas habilitadas para ello. ¿A qué me refiero? Porque la norma te establece unos que pudieran ser considerados como incapaces, ¿verdad?, para que puedan llevar a cabo un contrato, ¿verdad? Entonces, en este momento, ley es lo que indica que son los menores de edad, los entredichos, cualquier persona que la ley indique que no puede realizar algún contrato. Entonces, también hay que tenerlo presente a la hora de llevarlo a cabo, porque si presenta unos elementos esenciales de validez que no está acorde con lo establecido aquí, que sea, por ejemplo, un menor de edad, entonces es un contrato que será nulo. Seguidamente, venimos con lo que son la terminación, los efectos del contrato, perdón. Los efectos del contrato, brevemente voy a indicar que tiene una fuerza de ley, ¿ok? Entre las partes debe ejecutarse de buena fe, tienen por objeto la transmisión o propiedad de un derecho, se presume estimular el nombre propio en provecho de un tercero, mucho cuando se tiene el interés personal, material o moral, ¿verdad?, el cumplimiento de la obligación. Y para finalizar, ¿verdad?, la terminación del contrato, ¿ok? Nuestra ley dice que para que termine un contrato, ¿verdad?, es la extinción de la obligación. Muy bien, cuando una vez que la doctrina establece 5 tipos para que se termine un contrato, ¿verdad? Que es la disolución, la resolución, el cumplimiento, la rescisión, todo este tipo nos permite terminar un contrato. Entonces vamos a la disolución. ¿Qué es la disolución? La disolución no es más que ambas partes estuvieron de acuerdo en que el contrato fuese disuelto. ¿Ok? Eso es la disolución. Cuando hablamos de la rescisión, ¿verdad?, estamos hablando de que es un medio de impugnar un contrato cuando no produzcan los efectos normales de aquello convenido, ¿no? Entonces establecen de manera desproporcionada o excesiva a la prestación de las partes en perjuicio o en detrimento de la otra. Cuando hablamos de nulidad, que no lo había mencionado, lo había olvidado, hablamos de que cuando los elementos no se cumplen, bien sea de existencia o de validez. Cuando hablamos de resolución es cuando
se determina por virtud del incumplimiento culposo de una de las partes, ¿verdad? Y finalmente, cuando hablamos del cumplimiento, es que se cumplieron los acuerdos que previamente fueron acordados sin ningún inconveniente. Simplemente, por ejemplo, el contrato de arrendamiento se cumplió, la persona no desea volver a renovar este contrato de arrendamiento, por ende, bueno, se concluye el contrato, ya se extingue la obligación entre las partes y bueno, llega a feliz término. Bueno, profesora, es todo, espero haber cumplido con la actividad. Muchísimas gracias por la atención prestada.